un pronunciamiento que Timoteo nos alcanza de último minuto y que creo yo es una buena noticia porque... Tenemos este aquí. Ajá. Esto lo ha publicado hace una hora Roberto Sánchez. Dice, bueno, ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras, pronunciamiento. Los líderes políticos, los senadores y diputados de los partidos Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú, en el marco de nuestro compromiso con el pueblo peruano, informamos a la ciudadanía lo siguiente. Primero, que la democracia exige respetar la institucionalidad, pero también exige defender la verdad. Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales. Sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral. La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción. Segundo, ejerceremos desde ambas cámaras un control político firme, vigilante y responsable para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la democracia en nuestro país. Tercero, seguiremos al lado de la ciudadanía trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de Derecho, y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción. Cuarto, nuestra coalición parlamentaria desde el Congreso de la República buscará restablecer la paz en nuestro país mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen el crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como la libertad del presidente Pedro Castillo. Firman Ricardo Belmont Casinelli, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez Palomino, Lima, 5 de julio del 2026. Y ahí está un pronunciamiento que Timoteo nos alcanza de último minuto y que creo yo es una buena noticia porque en la medida que la oposición se consolide, tendremos un contrapeso en el Congreso que sería importante, ¿no? Falta todavía el pronunciamiento, aunque se avisora del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, ¿no? Roberto Sánchez, la doctora Delia Espinosa y la presidenta del Poder Judicial han planteado la derogatoria de leyes pro crimen que ha promovido el Congreso de la República, liderado por Fuerza Popular. Todo eso vamos a repasar. Ya estamos con Miguel para conocer también informe del semanario Ginebra Sur 13, donde también demuestra cuál es la intención frente a esos planteamientos de Fuerza Popular, particularmente de la señora Keiko Fujimori. Miguel, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Timoteo, amigos? Otra vez un gusto, sí, para comentar algo que forma parte de lo que debe cambiarse en este Congreso, pero que aparentemente no está en los planes de Keiko Fujimori transformar, y son las famosas leyes pro crimen, ¿no? Entonces vamos a comentar eso a través de un artículo interesante de Eloy Marchand en el semanario Ginebra en sus 13. Adelante, Timoteo. Roberto Sánchez ayer y días anteriores ha ratificado cuál es la política que piensa impulsar en el Congreso de la República, sobre todo frente a ya conocido, en este caso, proclamación de Keiko Fujimori como presidenta, ¿no? Algunos llaman como alias la presidenta. Dice acá, Diario de la República, en cuanto a las declaraciones de Roberto Sánchez, lo siguiente: plantea derogar leyes pro crimen y libertad de Pedro Castillo como condiciones para el diálogo. Y también ahí agregaría, después de haber tenido reuniones con los familiares víctimas, también pidió justicia para los familiares víctimas, ¿no? Una reparación, se entiende. Bien, pero fíjense, aquí hay otra nota que también aparece de la siguiente manera, que es la doctora Delia Espinosa estuvo en Cajamarca y ahí se le ha escuchado con claridad también plantear,
esa, digamos, cuestionamiento. En todo caso, vamos a escucharlo, qué es lo que también ha dicho. Los aportes que podemos hacer, como en esta oportunidad, que también se ha organizado un evento académico para poder hablar. En el caso que me ha correspondido, les he hecho una disertación con relación a las denominadas leyes pro impunidad, ¿no? Los efectos, las consecuencias que nos vienen trayendo, ¿no? Diversas leyes que son de conocimiento público, tema de la colaboración eficaz, la ley que le traslada la investigación a la Policía Nacional, la de extinción de dominio, la de lesa humanidad, la última incluso que hemos analizado sobre el cambio de la justicia en el ámbito militar y policial, que ahora también van a ser solamente investigados o procesados los militares y policías ante cualquier hecho que cometan solamente en su fuero privativo militar, lo cual es inconstitucional. Sin embargo, bien, también la doctora, en este caso Janet Tello, estamos siendo lo más posible breve en cuanto a las declaraciones que se han registrado en relación a leyes pro crimen. La doctora, en este caso, Janet Tello, también, ¿no? En todo caso vamos a escucharlo. Tengo el deber ético e institucional irrenunciable de alzar la voz con absoluta firmeza técnica frente a contrarreformas legislativas. Me refiero de manera directa a la Ley 32.326. Esta modificación normativa, lejos de dotar al Estado de mejores herramientas para combatir los activos criminales, representa un severo retroceso estructural que debilita el núcleo del sistema de recuperación de activos. Hemos estado escuchando a las autoridades, a la autoridad máxima que regirá los destinos de nuestro país, señalar que van a revisar las normas que, entre otras, han sido llamadas leyes pro crimen, porque como lo estamos demostrando en esta ocasión, las modificaciones de la ley de extinción de dominio para patrimonio ilícitamente obtenido han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. Esa es una esperanza que tenemos y desde ya trasladamos a la próxima o a la presidenta electa de nuestro país. Bueno, ahora hay una larga lista de varias leyes pro crimen en forma general. Ahí entraremos en detalle. Miguel también tiene algunos puntos de vista. En este caso, César Azabache, que es también muy, digamos, conocido jurista, también ha señalado lo siguiente, ¿no? No sé si lo tenemos por ahí. Una larga lista. No sé si Miguel también nos puede ayudar a repasar en relación a ese, digamos, listado de leyes que ha promovido el Congreso de la República con la finalidad de beneficiar a distintas organizaciones, sobre todo criminales, y ahí está también involucrado algunos partidos políticos. Miguel. Sí, Timoteo. Bueno, justamente de eso se trata, de reconocer qué leyes son las que se han dado. Fíjate, desde el 2024 hasta el 2026, el Congreso ha comenzado a generar una serie de leyes pro crimen o también las llamadas leyes de la impunidad, ¿no? Según el Colegio de Abogados de Lima, para empezar, que ahora dirige Delia Espinosa, a la que acabamos de escuchar, ¿cuál es el problema con estas leyes pro crimen? Uno, debilitan la capacidad del Estado del Estado en su conjunto, para investigar y sancionar el delito, beneficiando directa o indirectamente a redes de criminalidad organizada, a la minería ilegal y a la corrupción política, ¿no? Dentro de esas leyes vamos a hacer una reseña, Timoteo, porque es importante que nuestros amigos conozcan, ¿no? La ley 32.108 o ley de modificación del crimen organizado. ¿En qué consiste esta ley? En que se ha redefinido el concepto de organización criminal, es decir, el tipo penal de organización criminal. Ahora se exige, para que sea considerado una organización criminal, que las personas involucradas estén en control de una cadena de valor. ¿Qué cosa es una cadena de valor? Es la secuencia de pasos que tiene que controlar la organización criminal desde el planeamiento hasta la ejecución de delito. Además de eso, esta ley obliga a que los allanamientos se realicen con la presencia del investigado y de su abogado, ¿no?
eliminando por tanto el factor sorpresa al momento en que se hace el allanamiento de un inmueble, por ejemplo, de una banda criminal. Luego está la ley 32054, que es la de blindaje a los partidos políticos. ¿En qué consiste esta ley? En que prohíbe que los partidos políticos sean procesados penalmente o disueltos como organizaciones criminales. Entonces, prácticamente se vuelven los intocables dentro del marco jurídico, porque por más delitos que se cometan dentro de la organización de un partido político, esto no puede ser considerado una organización criminal per se. Luego está la ley 31990, que es la que frena a la colaboración eficaz. ¿Qué es lo que hace esta ley? Reduce drásticamente los plazos para que la Fiscalía corrobore la información que entrega un delincuente arrepentido, ¿no? Con esto están dificultando el desmantelamiento de las redes complejas de corrupción. ¿Por qué, Timoteo? ¿Por qué, amigos? Porque, por ejemplo, vamos a fijarnos en el caso Lavajato o en el caso de los cuellos blancos del puerto, también conocido como Lavafués. En estos casos complejos, por ejemplo, verificar las cuentas bancarias en el extranjero, identificar testaferros o contratos falsos puede tomar años, y sin embargo esta ley de freno a la colaboración eficaz reduce el plazo de un colaborador eficaz. Es decir, si en un plazo determinado de 1 año, 8 meses, por ejemplo, no se ha investigado todo esto, inmediatamente el colaborador eficaz ya no tiene la posibilidad de serlo, de esa manera entorpeciendo la acción de la justicia. La ley 32130, que deja la investigación en manos de la Policía Nacional del Perú. En este caso lo que ocurre, amigos, es que se transfiere a la Policía Nacional del Perú las facultades de la investigación preliminar. ¿Qué cosa es la investigación preliminar? Es justamente los primeros actos indagatorios que en la Constitución, está bien claro, deben quedar a cargo de la Fiscalía. Ahora, quien inicia la investigación, según esta ley, es la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo está nuestra Policía Nacional del Perú? ¿De quién depende la Policía Nacional del Perú? Del Ministerio del Interior, que es parte del Ejecutivo. Es decir, la investigación criminal ya no se inicia donde debería de ser en el sistema de justicia, sino se inicia en una dependencia a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Esto reduce además el plazo, por ejemplo, de intervenciones telefónicas a 60 días. Ustedes saben que las escuchas telefónicas para perseguir el delito deben ser aprobadas por un juez y deben de tener un tiempo que el juez estime para que éstas se puedan producir. Bueno, esta ley lo que hace es recortar el plazo de intervenciones telefónicas a 60 días, ampliable a 60 días más con el permiso de un juez. Luego viene la ley 32326, que es la de cambios en extinción de dominio. ¿Qué es lo que produce esta ley? Eleva los requisitos para que el Estado pueda incautar o congelar los bienes o las fortunas ilícitas acumuladas por el crimen organizado, supeditando este congelamiento en gran medida a la existencia previa de una sentencia penal firme. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que los mafiosos, las bandas criminales, pueden disponer de sus bienes a su antojo hasta que no exista una sentencia judicial que termine incautando. Esto es poner, como dicen, la carreta delante de los bueyes, porque precisamente el congelamiento de las fortunas o de los bienes ilícitos se utilizaba en las leyes previas originales para cautelar que los mafiosos no vendan o transfieran a testaferros sus propiedades mal habidas, ¿no? Luego viene la ley 31989, que habla del beneficio a la minería ilegal. ¿Qué es lo que hace esta ley, o qué es lo que está haciendo? Es quitar facultades claves a la policía para incautar y destruir maquinaria pesada o explosivos incautados en operativos contra mineros ilegales.
Luego viene la ley 32181 de eliminación de la detención preliminar. ¿En qué consiste esta ley? En que se restringe de manera general las detenciones preliminares cuando no exista flagrancia delictiva inmediata. Es decir, lo que frena son las capturas claves en casos de corrupción o redes delictivas. ¿Por qué? Porque estas generalmente no son, a estas personas no son detenidos en la figura de flagrancia delictiva, es decir, en el momento en que se está cometiendo el delito, porque estos son delitos de manera continua. Por eso aquí se está frenando o se está restringiendo la detención preliminar. Como ustedes se dan cuenta, todas estas leyes lo que hacen es cortarle los brazos a la justicia. Luego está, probablemente esta es la primera, comenzó conocida como la ley Soto o de prescripción penal. Esta es la ley 31751, que lo que hace es reducir a un máximo de 1 año el plazo de suspensión de la prescripción de delitos. Les explico. Todo delito, dependiendo de su gravedad, tiene un plazo de prescripción. Los delitos más graves prescriben en un lapso mayor de tiempo y los delitos más simples prescriben en plazos más cortos. ¿Qué es lo que produce esta ley? Permite que múltiples juicios por corrupción o estafas se cierren por exceso de tiempo antes de ser resueltos. Es decir, la Fiscalía hace la investigación del caso, y en ese momento se inicia el juicio. El tiempo en el que se inicia el juicio hay un periodo de prescripción o de congelamiento del plazo de prescripción. Si un juicio, por ejemplo, si un delito imputado tiene un plazo de 8 años, el tiempo de congelamiento puede ser hasta de 4 años, es decir, el juicio se puede desarrollar en el lapso de 4 años sin que haya perjuicio de la sentencia final. Acá no, acá el plazo se ha reducido a un máximo de 1 año, sea que el delito sea simple, de mayor pena o de menor pena. Esa es la ley que dio el expresidente del Congreso, recordarán ustedes, de Alianza para el Progreso, el congresista Soto, justamente para hacer prescribir los delitos que él mismo tenía. Por eso es que se conoció como la ley Soto. Miren, y no solamente han terminado ahí, sino que se siguen añadiendo delitos. Está la ley 32107, que es la ley de amnistía / lesa humanidad, que establece que nadie puede ser procesado en Perú por crímenes de lesa humanidad o de guerra cometidos antes de julio del 2022, en que el Estatuto de Roma determinó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Esto ha detenido juicios contra ex militares y ex autoridades e inclusive juicios también por delitos de terrorismo. Esto lo han hecho desde el Congreso para tratar de proteger a ex militares o ex autoridades que están todavía imputadas por haber cometido delitos contra los derechos humanos. Y finalmente, la ley de fuero militar, que es la última que tenemos digamos, como noticia, es la ley del fuero militar para delitos de función. De eso, me parece, Timoteo, hablamos en el programa pasado. Esto ha sido aprobado acá nomás en junio del 2026, y dispone esta ley que los delitos cometidos por policías y militares en el ejercicio de sus funciones, incluyendo operativos de control o de protestas, sean procesados exclusivamente en tribunales militares policiales y ya no en la justicia civil ordinaria. Lo que dice, por ejemplo, el ex fiscal superior Víctor, ¿cómo se llama? Víctor Cubas Villanueva, él dice de que esto significa, bueno, también lo ha dicho la doctora Adela Espinosa, esto es un retroceso, ¿no?, en la jurisprudencia penal y en la justicia penal. Es decir, vuelven a cometerse delitos y a ser protegidos aquellos militares o policías por una justicia especial para ella, lo cual viola un artículo de la Constitución, el artículo 2, que dice que todos somos iguales ante la ley. No es así. Con este tipo de ley, ahora
militares y policías tienen su propio poder judicial. Es más, el doctor Villanueva contaba, por ejemplo, de que anteriormente, ¿no?, los que estaban impartiendo justicia militar no solo eran abogados, sino eran inclusive oficiales de armas. Y que todo eso se derogó, ¿no?, cuando se vio en la nueva Constitución de que eso era una violación de la justicia igualitaria para toda la población. Estos delitos, estas leyes pro crimen, amigos, ¿qué es lo que producen en suma? En primer lugar, producen impunidad. ¿Por qué? Porque bloquean las herramientas claves de los fiscales para desarticular mafias de extorsión, trata de personas y corrupción. También produce que muchos de los congresistas que votaron a favor tienen investigaciones fiscales abiertas que se archivan gracias a estas leyes. Es decir, son leyes que son hechas para satisfacer los propios intereses de los congresistas que las han dado. Ahí tenemos el ejemplo de la ley Soto, por ejemplo. Y por último también produce inseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque el aumento de la delincuencia se ve favorecido al tener un marco penal más blando con el delincuente. Y lo que vemos es que las cifras de delincuencia, por ejemplo, se han elevado, prácticamente se han duplicado en el lapso de este último periodo gubernamental de 5 años, ¿no? Pasamos, incluso se han triplicado, de 2 crímenes violentos por día a una cifra que ya está por encima de los 6 crímenes violentos. Ahí está la prueba, amigos, de que estas leyes han generado impunidad a todo nivel, para organizaciones criminales, para políticos que están incurriendo en crímenes y también para la delincuencia callejera y organizada. Ese es el resumen que quería darles un poco para repasar y para que se conozca cuáles son estas leyes que se están procurando, por lo menos desde el Colegio de Abogados o desde fiscales expertos se está pidiendo, y hemos visto las declaraciones de la presidenta del Poder Judicial, está buscando que esto se derogue. Adelante, Timoteo. Se deroga. Y hay que decir también, en este caso, esta misma ley también a los policías ha hecho que su actuación sea fuera de lo que es un debido proceso en cuanto a los tratamientos de algunos temas particulares, ¿no? Por ejemplo, un chofer que pasó luz roja, lo dispararon. Impunidad total. Impunidad total. En la región de Puno, un abogado fue a denunciar a una comisaría y apareció, digamos, masacrado. Sí, pues. Y también caso, un joven que fue detenido en una comisaría en Manchay y apareció torturado y finalmente asesinado. Todo eso lleva a que la policía tenga plena libertad, entre comillas, para hacer lo que quiera. Y esto le ha pasado, disculpa, Timoteo, la interrupción, esto le ha pasado a gente común, sí, ¿no? No es gente que sea comunista o que sean terroristas o que vayan a marchas a protestar, es gente común, ¿no?, que se ve envuelta en alguna circunstancia y finalmente es abusada por las fuerzas militares policiales. Entonces, no quiere decir, yo no me meto en política, eso no es conmigo. No, le puede pasar a cualquiera. Eso es lo que debemos dejar bien en claro, Timoteo. Adelante. Ahora, frente a eso, hay pronunciamientos, ¿no? Por ejemplo, Colegio de Abogados de Cajamarca, voy a hacer un repaso, dice acá, pronunciamiento institucional de Judecap, sesión ordinaria Cajamarca, y esto fue publicado el día de ayer. Dice: la Junta de Decanos de Colegio de Abogados del Perú, Judecap, reunidas en sesión ordinaria en la ciudad de Cajamarca, en uso de sus atribuciones estatutarias y en cumplimiento de su rol constitucional como defensa del Estado de Derecho, expresan a la opinión pública lo siguiente. 1. Defensa irrestricta de la independencia judicial. Exigimos el máximo respeto a la independencia y autonomía de los organismos de administración de justicia y de quienes lo componen. 2. Respaldamos, o en todo caso dice, respaldo a la potestad constitucional de todos los jueces de la República de ejercer el control difuso, inaplicando las leyes inconstitucionales. 3. Rechazo contundente a la ley de impunidad militar policial.
rechazamos la aprobación en el Congreso de la República de la denominada Ley Pro Impunidad, la cual modifica el Código de Justicia Militar Policial. Advertimos que esta norma vulnera gravemente los principios, garantías y la estructura misma de la administración de justicia ordinaria en el país por afectar el derecho a la igualdad de los ciudadanos en todos los procesos. 4. Exhortamos a la celeridad fiscal y judicial en casos emblemáticos. Exhortamos a las autoridades del sistema de administración de justicia a actuar con máxima firmeza y celeridad y eficacia, superando los obstáculos que diversas contrarreformas legales imponen en los procedimientos. El país exige pronta justicia de manera prioritaria para los siguientes casos: los abusos cometidos contra menores de edad en Condorcanqui. Otro punto, la muerte de adolescente custodiado en la comisaría de Manchay. Otro punto, las investigaciones por violación a los derechos humanos ocurridas durante las protestas del año 2022-2023. Otro punto, el caso de los 5 jóvenes deportistas acribillados por personal del ejército en Colcabamba. Otro punto, los asesinatos de transportistas en manos de sicarios en diversos puntos del país. 5. La lucha activa contra el marco legal pro crimen. Desde Judecap, los decanos y los abogados respetuosos de la legalidad nos comprometemos a impulsar la pronta derogación de todas las leyes denominadas pro impunidad o pro crimen. Es urgente restablecer la fuerza, severidad y eficacia del sistema de justicia para combatir la criminalidad en todos sus ámbitos a nivel nacional. 6. Legitimidad histórica e institucional de Judecap. Reafirmamos la legitimidad legal y moral de la Judecap, institución fundada en 1993 que mantiene un tracto sucesivo ininterrumpido hasta la fecha frente a quienes quebrando nuestro estatuto se han separado para formar un grupo precario y carente de origen legal. 7. Rechazo absoluto a amenazas de falso proceso disciplinario. Rechazamos de manera categórica las pretendidas e ilegales acciones disciplinarias con las que este grupo disidente pretende amedrentar a los decanos legítimos de los orígenes de los órdenes de Lima, Amazonas y Cajamarca. Carecen por completo de competencia jurídica, estatutaria y moral para iniciar sanción alguna. Estas amenazas solo demuestran su carácter autoritario y la profunda precariedad de su postura. 8. Reafirmación por la unidad institucional y la defensa del Estado de Derecho. Nos reafirmamos firmemente en el compromiso de lograr la verdadera unidad de la Judecap basado en el respeto irrestricto a los principios de nuestro estatuto institucional. Hacemos un llamado fraterno a todos los abogados agremiados de los distintos colegios profesionales a nivel nacional a fin de trabajar juntos por el gremio. Instamos a los miembros de las órdenes a exigir transparencia a sus decanos sobre la realidad institucional, pues solo nos anima la voluntad de consolidar una corporación fuerte, unida y fiel a los principios éticos y legales a los que nos debemos los abogados principistas del Perú. Cajamarca, 5 de julio de 2026, Junta de Decanos de Colegio de Abogados del Perú, en este caso Judecap. Miguel. Bueno, ahí tenemos entonces un comunicado que va en el mismo sentido, ¿no? Y que prácticamente institucionaliza una posición, digamos, de rechazo a cualquier intento de violación o de desplazamiento de las facultades que le corresponden al Poder Judicial. Estas leyes pro crimen que hemos recordado ahora justamente tienen esa característica, ¿no?
usurpan, desplazan, le entregan a la policía, por ejemplo, o recortan los plazos de prescripción, en fin, alteran completamente, y eso lo conversábamos, Timoteo, antes de iniciar el programa, alteran completamente el orden jurídico constitucional, generando un caos, ¿no? Y esa palabra caos normalmente nos lleva actualmente a pensar en una persona recientemente electa que acaba de... Que generó un caos para beneficio propio, ¿no? Es decir, hay una frase, digamos, célebre, Miguel, no sé si le podemos traerlo, porque nos lleva también a personificar ese dicho en cuanto al papel que hizo o que jugó Keiko Fujimori en el Congreso de la República a través de sus partidos y sus aliados, que es, ¿cómo le llaman esta frase? Donde hay río revuelto o... Claro, a río revuelto ganancia de pescadores, claro, ¿no? Claro. Eso es lo que está ocurriendo en realidad. Se ha generado un caos jurídico, se ha generado un caos en el equilibrio, en el balance de poderes. Institucional. Se ha generado un caos institucional y entonces todo eso apunta a que el pacto mafioso, del cual venimos hablando tanto tiempo, haya obtenido precisamente esos beneficios y esa impunidad por este tipo de distorsiones jurídicas que ahora se están estableciendo. Incluso ¿no? Electoral. Exacto. Y se está estableciendo, marcando un franco retroceso. O sea, estamos volviendo a situaciones superadas donde la injusticia campeaba. Nos estamos refiriendo básicamente a la primera dictadura del Fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Estamos entrando a la segunda y estamos viendo otra vez todo esta desarticulación de este marco jurídico, ¿no? Y este caos. Retorno a los 90, ¿no? Ahora, frente a todo este planteamiento, lo que estamos viendo de Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez también plantea la derogación de la ley, entiendo también en este caso López Chávez en campaña, lo hemos visto, al propio, en este caso, nieto, Jorge Nieto Montesinos, y también se sobreentiende de señor Ricardo Belmo. Vamos a ver qué hacen en el Congreso de la República, pero hay informes que dan a entender que pareciera que la intención de Keiko Fujimori no es nada en absoluto hacer cambios, sino al contrario. En este caso hay un informe de un reportaje que ha presentado Eloy Marchand en el semanario Gila Unasu 13. Vamos a estar muy atentos a lo que va a poder, digamos, a repasar Miguel. En todo caso, lo tomamos bastante atención. Déjanos su like, por favor, y comparten este video. Miguel. Muy bien, sí, en este caso vamos a referirnos a un artículo muy interesante que está titulado, Hilera en sus 13 otra vez, recomendamos su lectura, y se llama Carabina de repetición, artículo de Eloy Marchand. Dice la jefa de Fuerza Popular, no tienen agenda de derogar ninguna ley aprobada por el Congreso que produjo, digamos, ni siquiera poner coto a exoneraciones tributarias, ni tampoco recortar el despilfarro presupuestal del gasto corriente. El plan de los primeros 100 días de gobierno de Keiko Fujimori no contempla revertir ninguna de las leyes aprobadas por el actual Congreso, tampoco poner coto a las exoneraciones tributarias ni al despilfarro presupuestario en planillas. Con un niño que podría poner en jaque su primer año de gobierno, Fujimori quiere apostar por los contratos directos y priorizar las obras por impuestos. En cuanto al plan de seguridad ciudadana, según expertos, a corto plazo las medidas sobre la mesa son recetas ya conocidas, militares apostados en las calles y estados de emergencia. Mientras esperaba la proclamación en su búnker de San Isidro, la rutina de trabajo de la jefa de Fuerza Popular consiste en recibir visitas de carácter político durante la mañana y por la tarde tener reuniones de trabajo con el equipo que gobernará con ella. El jefe del equipo técnico es Marco Vinelli y Luis Galarreta es el coordinador del equipo político. En las noches suele reunirse con sus consejeros externos. 2 son
extranjeros, el español Román Sendoya y el cubano-americano Carlos Díaz Rosillo. El equipo de locales la rodea gente a la que conoce hace años: Vicente Silva Checa, José Klimper, Úrsula Letona e Isaura Delgado, quienes, a diferencia de Sendoya y Díaz Rosillo, se sienten más cómodos lejos de los flashes, al menos por ahora. Hay tres temas centrales que acaparan buena parte de las reuniones: el fenómeno del niño, la reactivación económica y la inseguridad ciudadana. Sobre el fenómeno climático que azotará el país a fin de año, Fujimori no ha decidido aún si creará un comando especial o le dará la tarea a Marco Vinelli, quien tiene todos los boletos para jurar como ministro de Desarrollo Agrario. Vinelli fue el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular y acaba de dejar el cargo de director de la Escuela de Gobierno de la ESAN. Economista de San Marcos, ha sido durante una década funcionario público. Ha ocupado cargos en el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA, en el MEF, en Agrobanco y en el Ministerio de Desarrollo Agrario. A Keiko le gusta cómo Marco Vinelli organiza los equipos de trabajo. Tiene un software especializado para dar seguimiento a los proyectos y tareas encargadas y maneja cifras actualizadas. Sumado a que tiene un perfil entre académico y gestor, es una persona del agrado de Keiko, dice un asesor de Fujimori. Vinelli aceptó dar una entrevista a este semanario, pero pidió que coordinemos el día y la hora con la encargada de prensa de Fuerza Popular, Lisbeth Macedo. La comunicadora nunca respondió a los mensajes pese a nuestra insistencia. Esta publicación ha podido conocer que hay una orden directa de Fujimori de que su equipo no hable con medios antifujimoristas. Y la orden ya se aplica a rajatabla. El miércoles pasado, un equipo de reporteros de esta revista fue impedido de entrar al Sheraton pese a tener pactadas entrevistas con varios senadores electos. En la puerta, la seguridad de Fuerza Popular nos negó el ingreso. Esta semana el Banco Central de Reserva publicó su reporte mensual de junio, en el que se incluyó una estimación del golpe que significará el fenómeno del niño para la economía nacional del 2027. El BCR calcula que se llevará por delante 0.9% del PBI. El Banco Central estima que el niño que viene será el más fuerte que hayamos tenido desde 1950 y que los daños económicos se empezarán a sentir antes de que termine el 2026. La pesca caerá en 0.5% y la agricultura en 0.3%. Fujimori ha encargado a su equipo que trabaje en un pedido de facultades para contrarrestar los efectos de El Niño. Será un paquete amplio porque también pedirá poderes para legislar en materia de reactivación económica y seguridad ciudadana. Fujimori aspira a que el legislativo tenga un gesto con ella que su bancada nunca tuvo con PPK, ni con Martín Vizcarra, ni con Pedro Castillo. El pedido argumentará que se requiere comprar con urgencia 2.000 tractores y 1.000 patrulleros, refaccionar 1.000 colegios públicos, dar mantenimiento a 500 canchas deportivas y descolmatar 60 quebradas, entre otras necesidades de carácter urgente. Todo apunta a que no le será difícil sumar los votos que necesita en la Cámara de Diputados y en el Senado. El exministro de Economía, David Tuesta, sostiene que el primer paso que debe dar el próximo gobierno para enfrentar el fenómeno del niño es pronunciarse sobre los 10.000 millones que el actual Congreso planea aprobar como crédito suplementario para ser gastados en obras públicas regionales. La señora Fujimori debería decir algo de la gastadera de 10.000 millones que planea hacer en el Congreso. Su partido tiene parlamentarios ahí. Gastar a estas alturas esa cantidad de dinero es angurria política, es rascar la olla, dice Tuesta. En realidad, si se revisa con lupa el proyecto, el niño es solo una coartada para seguir exprimiendo el presupuesto nacional. El exministro detalla que de los 10.000 millones presupuestados, solo se están contemplando 300 millones para los daños del niño.
César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura, anota que será decisivo que el gobierno central coordine con los regionales. Ningún partido tiene los cuadros necesarios para cubrir todos los puestos de importancia del Estado. Uno de los males de las últimas gestiones es que hay muchos puestos con encargaturas y con una alta rotación. Así no se puede avanzar, dice Candela. Keiko Fujimori cree que impulsando el mecanismo de obras por impuestos puede agilizar la economía y cerrar la brecha de infraestructura que tiene el país. El problema es que el mecanismo se ha convertido en una coartada para burlar el pago de impuestos y ejecutar obras sobrevaluadas, precarias e incluso infraestructuras que terminan siendo elefantes blancos. La gestión de Dina Boluarte y de su ministro José Salardi fue la administración que más obras por impuestos impulsó. Lo que se descubrió, ojo ahí, fue que firmaron 130 contratos por 2.198 millones de soles con 93 empresas que resultaron ser cascarón. Las compañías, como revelaron reportajes periodísticos, no tenían trabajadores en planilla, operaban en bodegas o tenían direcciones inexistentes. O sea, fue un despilfarro a toda cuenta, ¿no? A Fujimori la fórmula le agrada. El Parlamento aprobó el año pasado la figura de servicios por impuestos. Los especialistas en número y finanzas coinciden en que Fujimori arrancará el quinquenio de su gobierno con un panorama económico mejor que el de sus antecedentes. Este año se cumplirá la meta del déficit fiscal y la recaudación ha marcado récord. Pero ojo, todo esto es una apariencia por los precios históricos de los minerales. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que si no tuviéramos este buen viento, nuestro déficit estaría en 3.6%, anota David Tuesta. El buen viento no solo está amenazado por el calenturón del Niño, la inseguridad ciudadana y el crimen podrían convertir las calles en un polvorín. A mediano plazo, lo que ofrece el fujimorismo es la compra de 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras de videovigilancia, modernizar 200 comisarías, poner en marcha la central de operaciones C5I en Lima y Callao y desplegar militares en las calles con declaraciones de emergencia, pero la receta no inspira confianza. Nicolás Ceballos, exministro de Seguridad Pública y director del Instituto de Criminología, señala que no se puede buscar el éxito repitiendo modelos que han fracasado. Preocupa que las primeras medidas sean las mismas de siempre. Los estados de emergencia no han funcionado y la intervención de los militares solo ayuda en luchar contra el crimen organizado en zonas de frontera y la Amazonía. En la ciudad, no. La promesa de implementar el sistema C5, la plataforma tecnológica de monitoreo y control de lucha contra la inseguridad ciudadana con cámaras, drones y un equipo policial de élite, difícilmente podrá ponerse en marcha antes de cumplidos los 3 años de gobierno. Ese es entonces el panorama bajo el cual el fujimorismo está diseñando la solución a los principales problemas, y hay que decir algo más respecto de esta última parte que habla acerca de la inseguridad ciudadana. En los últimos discursos dados por Keiko Fujimori o cualquiera de sus voceros, en ningún momento, por ejemplo, habla de una reforma policial y tampoco de implementar o empoderar los equipos de investigación criminal. De eso el fujimorismo algo dijo en la campaña, pero últimamente ya dejó de hablar. Quiere volver a las recetas fracasadas para tener más de lo mismo. Adelante, Timoteo. Y mucho menos derogar las leyes pro crimen. Mucho menos, pues mucho menos. Eso sí está en el artículo y aparentemente es algo que va a quedar inamovible, porque además les sirve para la impunidad de sus clientes, ¿no? De los políticos
corruptos que algunos están policial saliendo... y militar también. Sí, claro, y algunos están saliendo del Congreso, pero generalmente quedan como asesores, son contratados, entonces prácticamente es una rotación, ¿no? O sea, Karina Beteta, por ejemplo, pasa a ser congresista, pero quienes fueron sus asesores, o sea, ella fue asesora y ahora quienes fueron el cuerpo de asesores, algunos pasan al Congreso. Puerta giratoria. Exacto, es la puerta giratoria que es lo que estamos viendo. Adelante, Timoteo. Ahora, hay un tema de la señora Keiko Fujimori que es de implementar estados de emergencia, porque es lo que más o menos también advierte en este artículo, ¿no? Estados de emergencia, tanto el gobierno de Dina Boluarte, José Gerí, han sido un fracaso rotundo. Ahí están las cifras. Y hay soldados o militares donde no deben estar, en primer lugar. Miguel, tú contabas hace días atrás nomás, pues, ¿qué hacen acá estos soldaditos, no? ¿Qué es? Sí, o sea, vemos en distritos donde la delincuencia tiene muy baja incidencia, una serie de soldados pues armados con fusiles y bueno, yo creo que hay muchos otros sitios donde su presencia de repente podría ser más importante, ¿no? Entonces parece que incluso el despliegue militar no obedece a una lógica ni a una planificación. Más parece querer tener una repercusión mediática, ¿no? Es decir, no, claro. Claro, aquí en Jesús María, por ejemplo, lo llenaron todo de rejas y militares alrededor del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y para no permitir que la gente vaya a protestar, ¿no? Eso lo he visto yo a cada rato y todos los días durante estos días. Entonces, bueno, en realidad es bueno, Timoteo, que seamos conscientes de cuáles son los primeros pasos, ¿ya? Junto con eso habría que comentar que esta es noticia también reciente, cómo Keiko Fujimori inaugura lo que vemos en pantalla en este momento. Justamente. Una oficina de la presidenta electa usufructuando el escudo nacional que el propio Congreso Fujimorista dijo que estaba contra la ley, es decir, solo está prohibido, o sea, el uso del escudo nacional solo está restringido para instituciones del Estado. Y en el Estado no existe una oficina de la presidenta electa, ¿no? Por otro lado, vemos cómo los contactos de Keiko Fujimori están haciendo, por ejemplo, que se hagan la cúpula del Fujimorismo ha impulsado una ceremonia religiosa, ¿no? Donde se impulsa a un actor mexicano de apellido Verástegui, Eduardo Verástegui me parece que se llama, ¿no? Que es un tipo de digamos, ultraderechista y fanático religioso que hizo la señal del saludo nazi en la misma ceremonia en la que estuvo Elon Musk. Y esto mismo lo vemos, por ejemplo, en la oficina Oval, donde hay fotos de imposición de manos a Trump, ¿no? Y el Fujimorismo y Keiko Fujimori está pidiendo entrar en el escudo de las Américas, que es esta nueva conformación de países que tienen presidentes de derecha y que se están sometiendo a la voluntad que Noboa, por ejemplo, que está permitiendo que sean bases militares. Ahí está, por ejemplo, la Chacón. Entonces, en realidad, se está copiando un modelo, ni siquiera hay originalidad en esto, ¿no? O sea, se está adhiriendo y se está copiando el modelo trumpista, ¿no? De Donald Trump, de tomar decisiones, ¿no? Desde el lado nuestro ni siquiera podemos decir algo trumpista. La época de la invasión colonial de España, ¿no? Que en nombre de la religión rezaban y arrasaban con todo lo que había en el camino, y la justificación era pues evangelizar, en este caso democratizar o defender la democracia o la libertad, entre comillas. Trump está abusando
en Estados Unidos del discurso religioso. No nos olvidemos también el Keiko con su crucifijo en la mano en la campaña del 2021. Pero bueno, Trump está usando de estas prácticas religiosas para tratar de convencer a su electorado fanatizado, a los que están constituyendo ese grupo del MAGA en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero también le está saliendo como respuesta algunos religiosos como James Talarico, que por ejemplo va a ser aparentemente senador en Texas y le está quitando una plaza que normalmente es republicana, y que le está diciendo no uses la religión, ¿no?, para justificar las atrocidades que estás cometiendo. Y hay mucha gente en los Estados Unidos que ya se está dando cuenta que este uso de ceremonias religiosas o símbolos religiosos están unidos a una ultraderecha que justamente justifica sus abusos, sus crímenes, en función de este apelar a una fe mal encausada o mal interpretada o mal presentada, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. El uso político de la religión para justificar una política que va en sentido contrario de las escrituras bíblicas, vamos a decirlo así, ¿no? No matarás. Claro, y sin no embargo, robarás. No mentirás. Imagínate, ¿no? O sea, por eso digo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado muchas veces, porque, bueno, acaba hace poco tiempo de ser denunciado un sacerdote ultraderechista, Omar, no me acuerdo cuál es su apellido, ¿no? Por pedofilia y todo esto. Hay que tener mucho cuidado con mezclar la religión y la política. Es una manera de instrumentalizar muchas veces el fanatismo político, ¿no? Amparado en que son señales divinas o órdenes de Dios para poder cometer todo tipo de abusos, ¿no? Ahora, a la señora Keiko Fujimori, como dicen por ahí, quieren presentarlo como una política nueva, como que viene a inaugurar un nuevo escenario político, entre comillas. Pero van saliendo videitos donde dice, por ejemplo, la derecha está usando la coyuntura de la dudosa victoria de Keiko Fujimori para imponer una falsa narrativa sobre los años 90, pero las evidencias son contundentes respecto al patrón criminal que ejerció la dictadura fujimorista durante esos 10 años. Y pone este video y vamos a repasarlo. Desde las oficinas del CIE, con Fujimori viviendo allí, se planificó cada detalle de un operativo en la Universidad La Cantuta. Y en el Servicio de Inteligencia del Ejército estaba y vivía también Martín Rivas, desde ahí operaba. Entonces ha estado junto a él en el tiempo que ocurrían los crímenes. Es imposible que Fujimori fuera a negar esto. La madrugada del 18 de julio de 1992, un contingente de militares encapuchados irrumpió en la Universidad Enrique Guzmán y Valle y nunca más se supo de 9 estudiantes y un profesor. Cuando hay una dictadura en el Perú, cuando no hay ningún control sobre el gobierno y cuando Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos hacen prácticamente lo que le da la gana. Eran grupos que dependían directamente del comando del ejército. Esto ya está demostrado. Ellos reportaban a Hermosa Ríos y simultáneamente a Montesinos, no eran grupos aislados que funcionaban por la libre. Pero la matanza recién estuvo en boca de todos en abril de 1993. El congresista Henry Piz denunció públicamente que 17 militares estaban comprometidos en el crimen. Ello provocó que se forme una comisión investigadora presidida por el congresista Roger Cáceres Velázquez. Tras una exhaustiva investigación, la comisión Velázquez halló responsabilidad en los altos mandos militares por la matanza de La Cantuta, pidiendo la separación del general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, quien era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo la bancada parlamentaria de Fujimori en el Congreso? Prefirió dejar todo en manos de la justicia militar. Tan vergonzosa decisión tuvo nombre propio: la
ley Cantuta. En julio del mismo año, 1993, se descubre lo más espeluznante. Tras una investigación del periodista Ricardo Uceda, se logra dar con las fosas en las que fueron enterrados los estudiantes de la Cantuta. Previamente, habían sido torturados, muertos y calcinados. En junio del año 95, los fujimoristas en el Congreso dieron una amnistía a los criminales del Grupo Colina, ley que fue firmada por Alberto Fujimori. Él era presidente de la República en todo este periodo. El Grupo Colina quedaba así impune no solo por la matanza de la Cantuta, sino también por la de Barrios Altos. A la caída del régimen, en la cárcel, Hermosa lo confesó todo. En su declaración testimonial de septiembre de 2001, ante el vocal supremo José Luis Lecaros, delató a Fujimori. Preguntado para que diga si el declarante, o sea Hermosa, tenía la convicción de que Fujimori conocía lo que estaba pasando respecto a la Cantuta y Barrios Altos, dijo que estaba convencido de que Fujimori trataba estos temas con la alta dirección del CIN, ya que Fujimori pernoctaba en el CIN, por lo tanto, estaba íntimamente vinculado a las actividades de dicho organismo. Miguel. Mira, narrado por el propio Gusano. Por el propio Gusano Rospigliosi. Bueno, el comentario que me suscita es que estamos avisados. O sea, a mí me retumba en la cabeza la promesa de Keiko Fujimori de gobernar como su papá, ¿no? Entonces, los primeros pasos que se dan, estos de adecuación de estas leyes pro crimen, de pasar a los militares y policías que cometan daños o muertes al fuero militar policial, nos está diciendo claramente que Keiko Fujimori está cumpliendo su promesa. No, los que votaron por Keiko Fujimori no se podrán quejar, ¿no? Está haciendo lo que ha prometido en campaña. Ha dicho, yo voy a gobernar como mi papá. Estamos viendo por estos fragmentos de la historia. Lo bueno es que ahora lo vemos hasta colores y en video, ¿no? Y con los testigos protagonistas de los hechos declarando de manera clara y abierta. Las declaraciones de Rospigliosi no parecen ser del Rospigliosi de hoy, ¿no? Parece ser una especie de hermano gemelo y ahora está el gemelo maligno, operando en contra de ese Rospigliosi que era defensor de los derechos humanos y que detalla con toda claridad, ¿no? Incluso cómo se descubrieron los cadáveres de las víctimas de la Cantuta. El fiscal también, Cubas, nos decía cómo es que se determinó con las llaves que se encontraron y cómo abrieron la puerta de la reja de la entrada de la casa de Raya Cóndor y después los casilleros de los estudiantes en la Universidad de la Cantuta y cómo llegaron a determinar después con toda seguridad. Ahora ven a Hermosa Ríos en una declaración testimonial diciendo Fujimori estaba totalmente, es más, convivía con el Grupo Colina, ¿no? Entonces, cuando hablan de la sentencia a Fujimori, ¿no? Por eso digo, quienes han visto el juicio, quienes han seguido el juicio, ya no les queda ninguna duda de que esta fue una operación militar, no paramilitar, la del Grupo Colina. Fue una dirección dirigida desde las más altas esferas, ¿no? Con Fujimori, Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos involucrados en todo este tipo de crímenes, ¿no? Entonces, ¿quiénes serán los nuevos Hermosa Ríos, ¿no? ¿Quiénes serán los nuevos Vladimiro Montesinos? Si es que Vladimiro Montesinos no está actuando en este momento y por ahí ya se va a tramitar de repente su libertad y el hombre vuelve a la cancha, ¿no? A hacer de las suyas. Entonces, estamos advertidos, estamos avisados y, como decía José Carlos Agüero en una entrevista a la que asistió, tenemos que tener ahora un sentido de pertenencia y unidad. Es decir, no hay que dejar a nadie solo, hay que acompañar a todos y todos debemos protegernos porque estamos expuestos a una justicia que no es justicia, ¿no? Y a la impunidad. A eso estamos expuestos. Y como hemos dicho al principio del programa, no tienes que meterte en política para ser víctima de esto. Te puede tocar a ti o a los tuyos.
estamos avisados. Adelante, Timoteo. Ahora, justamente todo lo que hemos escuchado narrar por propio Rospigliosi y además algunas afirmaciones de Rospigliosi frente a Keiko Fujimori de que había recibido dinero de Keiko Fujimori para los estudios en Estados Unidos, le hacen recordar eso, sigue pensando eso. ¿Y qué dice Rospigliosi? A ver. Hace 10 años usted comentaba que la señora Keiko Fujimori vivía de la plata de Montesinos. No, esas son tonterías. Lo que sí quisiera decir es que ayer en el debate presidencial se mencionaron varias mentiras groseras. En mi condición de congresista yo no puedo ordenarle nada a ningún ministro. Cállese, señor, que estoy respondiendo acá. En mi condición... Así está. A este señor lo han abducido. Tú sabes qué cosa es eso, ¿no? O sea, abducido es cuando viene una nave, digamos, extraterrestre y se lleva a un personaje y lo transforma, le lava el cerebro y después lo devuelve a la Tierra en alguien completamente transformado, ¿no? Rospigliosi parece que hubiera sido abducido, o sea, lo han cambiado de alguna manera que no se explica y ahora se convierte... Los 180.000 creo. Pero, oye, ¿qué tal cambio, no? O sea, realmente es un cambio gusanesco por todas partes, ¿no? Qué terrible. Terrible lo de el tío, este caso, Rospigliosi. Pero para finalizar tenemos también... en este caso Roberto Sánchez, donde ayer una conferencia de prensa hizo algunos, vamos a decirlo, planteamientos y también preguntas en cuanto al gobierno Keiko Fujimori. ¿Qué piensa, digamos, los peruanos? Pero también ha señalado que van a rechazar cualquier tipo de estigmatización, ¿no? En todo caso, vamos a escuchar y de ahí lo comentamos. Me gustaría también algunos matices de Miguel también. A ver. No se confundan, por favor. No somos terroristas, no somos violentistas. Valoramos la democracia, la vida y la justicia. Y en ese marco vamos a seguir movilizándonos y defendiendo el derecho de nuestro pueblo. ¿Qué espera el pueblo del fujimorismo? Cuando preguntamos a las regiones, provincias, distritos de nuestra patria, esta es la respuesta. Pero conocedores de que estamos haciendo política para el bien común, para los 35 millones de peruanos, pongamos en la mesa, número 1, instalar la comisión de investigación de la verdad, reconciliación, para identificar qué autoridades políticas permitieron el uso desproporcionado de la fuerza para que el ejército y la policía, invocando razones de Estado, haya asesinado a más de 50 de nuestros hermanos. Mientras eso no esté con voluntad política en la mesa realmente para solucionar, identificar y sancionar y reparar con los propios familiares, no hay nada que conversar. Asimismo, cómo muere nuestra gente en todo el Perú, fruto de sus leyes procrímenes que le han perdonado sus juicios a toda esta mafia política. Si no hay la sana voluntad de derogar todas estas leyes procrímenes que están matando a más de 7 hermanos nuestros cada día, si no hay la sana voluntad de poner en la mesa como corresponde, no hay nada que conversar. Ustedes, señora Keiko Fujimori, han confesado que complotaron, se reunieron y decidieron desconocer y vacar y sacarlo como sea a un gobierno democrático. Hoy, ayudado por sus amigos, por estos poderes tomados, por esta inclinada justicia electoral, a la justicia que usted ha tomado, nosotros le decimos que
quieren reparar ese sistema de justicia, reformémonos. Empezando con esa demanda que también nuestro pueblo tiene en el ojo, en la lengua, en el corazón. Y lo dice a una sola voz. ¡Pedro Castillo! ¡Presidente Pedro Castillo! Mientras no hay esas consideraciones urgentes, prioritarias, de convicciones éticas, no le queremos nada. No le tenemos confianza. Y acá estaremos dispuestos a caminar con nuestro pueblo hasta las últimas consecuencias por justicia, vida, dignidad y soberanía. Esta vez hemos consolidado con mayor fe, con mayor fuerza, una convicción democrática. Porque no solamente organizaremos ya, sino que seremos ese proyecto democrático y está afianzado en la legitimidad del voto, en la legitimidad de la victoria popular que hoy el Perú nos ha dado y estamos felices de ese logro. ¡Bravo, bravo! Iremos no solamente a las 16 regiones que han dicho quién tiene el respaldo en el territorio patrio. Iremos a los más de 1.500 distritos de nuestra patria, empezando por allí a las más de 150 provincias. Pero hacemos ese llamado a las fuerzas democráticas, el movimiento social. Necesitamos ser este frente patriótico, democrático y popular para afianzar la victoria del pueblo, para enseñar con la lucha constitucional, la lucha democrática, con paz social, con justicia, pero con convicciones profundas para anteponer el derecho de nuestros pueblos a una visión mafiosa de Estado, a una visión mercantilista de los recursos naturales y a una visión que no entiende qué es la soberanía, que le encanta estar sentado frente al imperio que viene decidiendo cómo es el cuentamotos acá, a quién se reparten las riquezas y qué es lo que se compra y no se compra en nuestra patria. Este proyecto es la antípoda de eso. Este proyecto es oposición a eso. Nosotros queremos democracia, justicia, verdad, trabajo, empleo, chamba, negocio, pero darle educación, salud, vivienda y dignidad a nuestro pueblo. Eso es el Perú pintado de verde. Y estamos convencidos que en los próximos días mostraremos cómo se hace una hegemonía democrática, un frente parlamentario, un proyecto nacional de refundación de la patria, porque vamos a recuperar el derecho al referéndum para nuestros pueblos, para gobernar con la voluntad y la decisión de nuestros pueblos, porque nuestro horizonte será la refundación de la patria. Vamos a empezar sobre el tema del proceso electoral. Bien, Miguel, no sé si quisieras comentarlo de lo que más o menos se ha podido escuchar, varios puntos, ¿no? Otra vez volvemos al planteamiento de ley o crimen, la derogatoria. Claro. Y agrega algo más importante, ¿no? Digamos, considero para mí que sí permite también ver qué va a hacer. Es decir, si no hace eso, no lo queremos nada. Sí, el otro punto que con el que comienza inclusive la locución de Roberto Sánchez es la creación de una especie de comisión de la verdad para las víctimas recientes, ¿no? Porque la Comisión de la Verdad existió durante las épocas del primer fujimorismo y en realidad fue un hito que permitió describir de manera técnica, digamos, toda la tragedia que significó en términos de muertes y damnificados el fujimorismo. Y ahora, después de muchos años, comienzan a aparecer represiones con matanzas, ¿no? Esto desde el gobierno de Dina Boluarte, que es el gobierno de Keiko Fujimori en buena cuenta, y se necesita en realidad la investigación seria, ¿no? Desapasionada, técnica, de lo que ha pasado en esto para poder resarcir a las víctimas, ¿no? E incluirlas en un programa de recompensa o de reconciliación.
¿no? Y de compensación de los daños sufridos. Y es otra de las cosas que está diciendo. A mí lo que me llama la atención, Timoteo, un poquito fuera del discurso de Sánchez, es cómo cuando Dina tomó el poder, lo primero que dijo fue: yo me quedo hasta el 2026, ¿no es cierto? Bueno, inicialmente hizo la finta de que convocaba elecciones, pero el Congreso le dijo que iba a haber, que no sé qué. Bueno, a la final le dijo: yo me quedo. Y no escuchó, o no pudo escuchar, simplemente porque las órdenes le venían desde arriba, ¿no? Keiko no pudo escuchar de que en realidad era necesario que ese gobierno de Dina Boluarte sea un gobierno de transición hacia unas nuevas elecciones. Pero el fujimorismo no quiso, el fujimorismo se opuso. Hizo un primer llamado fintero, pero a las finales no quiso. Ahora Keiko Fujimori está desoyendo la voz del pueblo, que, como decimos en programas anteriores, no le ha dado una victoria aplastante. Su primera vuelta rondó entre un 13% de aprobación, y su segunda vuelta la hizo presidenta de los peruanos en el extranjero, porque en el territorio nacional, ¿no?, ganó Roberto Sánchez. Esas son cifras, ¿no? Esas son cifras puras y duras, admitiendo las cifras que ha dado el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, de todo esto debería de tener una conclusión. La primera conclusión, más simple, es: tengo un gran rechazo popular y tengo que gobernar de manera consensuada. Los pasos de Keiko Fujimori y de la señora Caos están yendo en contra de esa voluntad popular. Y eso es un grave error. Ese es un grave error del que no se dan cuenta, porque están, como dijo alguna vez Isaac Humala, están borrachitos de poder, ¿no? Claro. No se dan cuenta que hay un pueblo que está en este caso representado, que lo vemos en esta reunión con Roberto Sánchez, al que hay que decir que tampoco tuvo una primera vuelta con un respaldo mayoritario y total. Lo decía justamente este analista que estuvo, bueno, no recuerdo su nombre. El fujimorismo el pueblo peruano no tiene una polarización de dos polos exactamente, sino hay una multiplicidad de posiciones. Nadie puede explicar una abrumadora mayoría en base a una región o en base exclusivamente a una clase política. Hay en realidad múltiples posiciones y múltiples demandas de un Perú diverso, de un Perú que tiene Amazonía, que tiene sierra, que tiene costa, que tiene norte, que tiene centro y que tiene sur. Y lo ideal es escuchar las voces diversas de todas esas colectividades. Mientras no entendamos eso, entonces yo creo que vamos a seguir en permanente polarización y en permanente error. Bueno, ya tenemos el ejemplo de una primera dictadura fujimorista. En este momento ya está por ser ungida Keiko Fujimori, que ya puso su oficina de la presidenta electa, ¿no? Porque tiene una necesidad, una angurria, un deseo enfermizo, ¿no?, por ceñirse la banda, y todo eso no pinta bien, ¿no? No pinta bien. Pero de último minuto, para ya finalizar el programa, tenemos este aquí. Ajá. Esto lo ha publicado hace una hora Roberto Sánchez. Dice, bueno, ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras, pronunciamiento. Los líderes políticos, los senadores y diputados de los partidos Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Juntos por el Perú, en el marco de nuestro compromiso con el pueblo peruano, informamos a la ciudadanía lo siguiente. Primero, que la democracia exige respetar la institucionalidad, pero también exige defender la verdad. Reconocemos que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado oficialmente los resultados electorales. Sin embargo, ello no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral, que han sido de público conocimiento y que, a nuestro juicio, afectaron el proceso electoral. La paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos. La historia ha demostrado que cuando la democracia retrocede, el silencio nunca es una opción. Segundo,
Ejerceremos desde ambas cámaras un control político firme, vigilante y responsable para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los poderes del Estado, la seguridad ciudadana y la democracia en nuestro país. Tercero, seguiremos al lado de la ciudadanía trabajando por la igualdad de oportunidades y la justicia social, defendiendo el Estado de Derecho, y exigiremos justicia para las víctimas del sur, rechazando la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción. Cuarto, nuestra coalición parlamentaria desde el Congreso de la República buscará restablecer la paz en nuestro país mediante una agenda inicial basada en derogar las leyes que favorecen el crimen, recuperar el derecho a referéndum, el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica, así como la libertad del presidente Pedro Castillo. Firman Ricardo Belmont Casinelli, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez Palomino, Lima, 5 de julio del 2026. Y ahí está un pronunciamiento que Timoteo nos alcanza de último minuto y que creo yo es una buena noticia, porque en la medida que la oposición se consolide, tendremos un contrapeso en el Congreso que sería importante, ¿no? Falta todavía el pronunciamiento, aunque se avisora del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto, ¿no? Se espera que algunos de los congresistas de ese partido tengan la suficiente solidez moral para no ser comprados, vamos a decir entre comillas comprados, o si no le quitamos las comillas, pero para no ser influidos por el fujimorismo y arrastrados o absorbidos como Rospigliosi. Exacto, abducidos como Rospigliosi, ¿no? Esperemos que eso sea así y esperemos que se consolide un bloque. Ahora hay que señalar junto con esto que incluso en estos tres grupos que acaban de emitir este pronunciamiento también pueden haber disidentes, ¿no? Porque los partidos en el Perú no son partidos orgánicos, no son partidos con una solidez tal que permita una disciplina partidaria, digamos, confiable, de garantía, ¿no? Entonces, todo está por desarrollarse, cada uno podrá en función de su criterio y en función de su conciencia, mantenerse en un grupo sólido. Ahora, este pronunciamiento es importante porque respalda a cada uno de los miembros, es decir, cada congresista se va a sentir respaldado por sus líderes mutuamente. Para poder ejercer una conducta, como dice el comunicado, ¿no?, de convicción firme en respeto de la democracia y por los objetivos que están ahí muy claros, ¿no? Recuperar el referéndum, recuperar el Estado de Derecho, eliminar las leyes que favorecen la delincuencia y la impunidad, etcétera, etcétera. Entonces, justicia para los familiares. Justicia para los familiares, así. Entonces creo yo que este es un buen paso, ¿no? Es simbólico y ojalá ayude, ¿no? Ahora, Miguel, no quería yo ser aguafistero, pero hace poco hemos repasado qué papel están jugando, al menos qué opinión tienen algunos integrantes de obras, ¿no? Por ejemplo, Daniel Barragán y la señora Samané. Claro. Por ejemplo. Sí, claro, por eso digo, ¿no? O sea, incluso al interior de estos partidos cuyos líderes están firmando un pronunciamiento, pueden haber disidencias, pero todo está, o sea, la gente puede avanzar y puede también retroceder y puede arrepentirse y puede volver al redil, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que pueden ocurrir todavía el Congreso no se inaugura, estamos a la expectativa del mensaje de 28 de julio, estamos a la expectativa de la posición de cada uno de los bloques parlamentarios y cómo se da la mesa directiva, que es otro de los hitos que van a marcar más o menos el camino de este nuevo parlamento, ¿no? Así es, Miguel. Bueno, llegamos a la parte final, sin antes agradecer a cada uno de nuestros compatriotas que nos hayan acompañado. Solamente les pedimos que nos den su like, compartir este video. Incluido a los Fujitrol, Timoteo, que son los que están primeritos ahí. Están más contentos por ahora.
Sí, están contentos, pero de verdad, revisen un poquito la historia. Este es tu mensaje para Fujitrol, ¿sabes? O sea, revisen la historia, no se llenen de frases hechas, ni de ese antagonismo que a veces es absurdo. Ciego. Claro, es ciego, ¿no? Todo lo que ustedes quieran decir, respáldenlo con hechos. Por ejemplo, leo el comentario de alguien que dice, ¿y por qué no hablan de los crímenes de Sendero Luminoso? Bueno, en realidad sería un poquito... Ya fueron juzgados, sentenciados, algunos muertos, pagando su responsabilidad. Y el problema actual no es Sendero Luminoso en este momento. El problema actual es cómo están matando choferes, por ejemplo, cómo están matando adolescentes en comisarías, ¿no? Esos son los problemas de actualidad. Si hubiera un atentado terrorista mañana o la próxima semana, con toda seguridad, eso pasaría también por la lupa del programa de Timoteo y por nuestras consideraciones. Pero ahora, de acuerdo a Jaime Antezana, ojo, hoy por hoy terrorismo no existe. No, es que no existe en realidad. O sea, yo reto a los Fujitrol que me disculpa, Timoteo, ahorita yo reto a los Fujitrol que me señalen la fecha de los últimos atentados terroristas con finalidad política. A ver, ¿cuándo fue el último atentado? Ellos que están tan metidos en esto y saben mucho, ¿no? Y defienden tanto el fujimorismo. ¿Cuándo fue el último atentado? Continúa, Timoteo, disculpa la interrupción. O uno de ellos, ¿no? Claro. O sea, uno, ahora, que haya hecho algún tipo. Pero, pues de acuerdo a Jaime Antezana, que es especialista además sobre el narcotráfico y el terrorismo, advierte y ha señalado, a estas alturas no existe. Hay terroristas sin terroristas. Claro. Y tal es así que ese discurso ya no es siquiera funcional para el fujimorismo, porque Keiko Fujimori ya no utilizó ese tipo de clichés en su campaña, ni siquiera de eso. Cuando utilizaron contra Pedro Castillo fracasaron, porque no hay. O sea, ¿cómo es posible que cada 5 años aparezca el terrorismo? Eso ya... Y además ellos dicen que hemos derrotado, si han derrotado, entonces no hay. Se les desgastó el cuento, sí. Pero los fujitroles siguen creyendo en eso y siguen previendo que Sendero vuelve y Sendero vuelve. Yo la verdad no entiendo por qué esa obsesión. A mí me parece que es un discurso que les venden desde los medios, adictos al fujimorismo, para meter miedo, para relacionar eso con cualquier iniciativa popular o de izquierda. Creen que Sendero está metido en todas las instituciones populares, y eso no es así. O sea, para empezar, en esas épocas en la historia, fueron ronderos, fueron poblaciones enteras que rechazaron al terrorismo y que lucharon contra el terrorismo en sus... incluso hasta derrotarlos, ¿no? Hay testimonios, por ejemplo... Vayan al lugar de la memoria donde se ven y se citan a las tribus achánicas, por ejemplo, que enfrentaron al terrorismo. Ya dejen ese cuento, ya utilicen otras herramientas si quieren, o remítanse a la historia y discutan desde los hechos reales. Fue un fujitrol, por ejemplo, que me explique esa conversión de Fernando Rospigliosi. Amigo fujitrol, seguro tú ahorita admiras a Fernando Rospigliosi y lo idolatras como fujimorista, pero explícame las palabras anteriores del Rospigliosi que denunciaba las violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasó con Rospigliosi? A ver, amigo fujitrol, explícame eso. Comienza por ahí, ¿no? O sea, dense cuenta, ya ese cuento ya no funciona. Estamos en otra etapa, ¿no? Actualizarse. Así es. Dicho eso, nos vamos. Fuerte abrazo a todos. Volvemos en breves minutos porque la noticia va cambiando y va actualizándose también. Y bueno, agradecer a Miguel y un abrazo. Nos despedimos. A ti. Siempre decimos Tupananchikama. Nos vemos.